Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Cielo
Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Catolizando, adentro y afuera, los podcasts católicos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta jornada. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por haberse quedado con nosotros y esperando esta jornada, esta hora de los podcasts de Catolizando, adentro y afuera. Bienvenidos. Por ahí estamos aprovechando para catolizar, para mandar este mensaje, esta difusión, este programa a todos ustedes que están conectados a través de las redes sociales, a través de Facebook. Y gracias por agregar mi número a sus contactos, mi nuevo número a sus contactos. Buenas noches, María Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios, muy contenta porque llegamos a un viernes más para compartir estos bonitos temas evangelizadores y también temas que tienen que ver con nuestra Iglesia Católica. También muy agradecida con todas las personas que siempre están orando por nosotros, todos aquellos que mandan sus fotos, los que mandan mensajes, los que nos hacen llamadas, los que mandan audios, los que nos escriben a través de Facebook, a través de Messenger, a través de WhatsApp, a través de las diferentes aplicaciones, redes sociales, plataformas que siempre están pendientes de nosotros. Les agradecemos con todo el corazón por estar siempre pendiente y también agradecerles por estarse suscribiendo a la difusión. También quería recordarles que recuerden que tenemos el canal de WhatsApp que se llama Catolizando. Ahora que tenemos una nueva lista de difusión, sería bueno que le enviemos, Manuel Antonio, con tu nuevo número a la lista de difusión, el canal para que ustedes le den seguir al canal y ahí estamos compartiendo los podcasts y ustedes pueden escucharlos desde el primero que hicimos el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, hasta el último podcast que nosotros estamos realizando. Entonces ahí ustedes los pueden volver a escuchar, los pueden repasar, los pueden compartir. Los primeros son bastante cortos. Hablábamos también del tema de la Purísima, que también nos emociona mucho, que ya estamos en el mes que iniciamos la novena a la Inmaculada Concepción de María. Y ya se sienten esos aires de gofio. Ya siento que huele a gofio, que huele a chicha, que huele a cajeta, que huele a pólvora. Y sobre todo a esos hermosos y bellos cantos a la Purísima, a la Toda Hermosa, a la Toda Pulcra, a la Inmaculada Concepción de María, a quien les tenemos tanto amor todos nuestros nicaragüenses, y que en estas fechas, pues, donde haya un nicaragüense en cualquier parte del mundo y donde haya un católico también nicaragüense, siempre se dice quién causa tanta alegría, y con tanto anhelo y con tanta alegría nosotros recordamos esta enorme devoción y este gran amor que le tenemos a nuestra Madre Santísima. Entonces es también recordarles que en este mes nosotros iniciamos la novena, el 28 de noviembre la iniciamos con la iglesia, aunque creo, si no me equivoco, que en el Viejo, en la Basílica de Chinandega, le empiezan un día antes, Manuel Antonio, una fecha antes, creo que es el 27, o el 28 igual, pero creo que es en dos novenas. La de la mañana el 29 y la noche el 20. Entonces hay una que inicia el 29, que es la novena matutina. Entonces ya le animo a que vayan desempolvando la novena de la Inmaculada Concepción. Hay gente que se la sabe de memoria, la novena también. Sí. Las oraciones son tan bellas que no se nos olvidan las oraciones o los días de la novena, las lecturas bíblicas, o no se nos olvidan algunas letanías que nosotros rezamos. Por ejemplo, a mí siempre me recuerdo del día octavo, cuando Escoto en conferencia, el noveno, pronunciaba aquella expresión fundándose en buenas razones. Don Escoto, un gran defensor del dogma de la Inmaculada Concepción de María, a quien le debemos también que la Iglesia haya terminado de definir el dogma de la Inmaculada Concepción, y obviamente en la consideración del día noveno, las palabras del Papa, de la bula, donde se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Qué cosas tan bonitas, Manuel Antonio, maravillosas. Creo que vamos a tener programas especiales, podcast especiales en este mes de noviembre y diciembre, para que ustedes no se lo pierdan, hablando sobre la Inmaculada Concepción de María, sobre el dogma,
sobre la llegada de la Inmaculada Concepción de María a Nicaragua, la llegada de la imagen que está en la Basílica, en el viejo Chinandega, que si no me equivoco, ¿cuántos años estamos cumpliendo? 461 años. Un año mañana, creo. En agosto pasado, porque la llegada fue en el mes de agosto. ¿Y mañana qué es lo que estamos celebrando? ¿Algo mañana? No, estoy equivocada. Es que vi algo ahí de una parroquia que está... Mañana lo que se conmemora es la llegada. Ellos inician las fiestas de diciembre con la conmemoración en noviembre de la llegada de la Virgen. Entonces hacen una peregrinación acuática desde las playas cercanas al Viejo hacia el Realejo, donde llegó la Virgen, y conmemoran esa llegada. Luego hacen una misa en el Realejo, una vigilia, y a medianoche de mañana, ya hacia amanecer domingo, salen en peregrinación desde el Realejo hacia la Basílica, pasando por Chinandega antes. Entonces te das cuenta, vamos a tener que hacer podcast para que nos contes también esa parte que yo pues no recuerdo muy bien, no manejo muy bien, pero sí hablando sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, cómo llegó la imagen de la Inmaculada Concepción a Nicaragua. Y por supuesto las celebraciones de la Purísima. Tenemos que hablar sobre ese tema. Entonces, quédense con nosotros. Acuérdense que estamos todos los viernes 7 de la noche, hora de Nicaragua. Actualmente nosotros 8 de la noche, horario de invierno por el momento. Entonces, vamos a estar hablando de estos temas y de otros temas más. Vamos a estar cumpliendo aniversarios de todo, Manuel, en este último año. En estos últimos meses de noviembre y diciembre. Sí, tenemos aniversario de las celebraciones marianas, tenemos aniversario de boda, tenemos aniversario de, de Catolizando, que lo hemos celebrado la semana pasada, fue que cumplió exactamente un año, y así muchos aniversarios y muchas fechas importantes en nuestro calendario también personal. Y bueno, como decías vos también, el aniversario de estas fiestas marianas, un aniversario más de las celebraciones a la Inmaculada Concepción de María. Tenemos también Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, totalmente. Les puedo compartir, ¿verdad? De la capilla a la que asistimos. Claro. Nosotros asistimos, bueno, aquí tenemos la gracia de Dios, que tenemos, son 4 parroquias cerca. Pues cerca, no crean que tan cerca como las tenemos en Matagalpa, que están a 3 cuadras, 5 cuadras, pero sí cerca, a las que podemos asistir a Eucaristías, en inglés por supuesto, pero hay una, particularmente, una capilla, donde el sacerdote celebra una misa bilingüe, porque la celebra en español y algunas plegarias en inglés. Plegaria en inglés y la homilía pues está en español y está en inglés. El padre lo hace de esta forma. Entonces nosotros asistimos a esa misa, a esa Eucaristía los domingos, y ahí la capilla se llama Guadalupe. Hay mucha presencia de hermanos de México. Entonces la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe es bien fuerte en esta capilla, y entonces le estaremos compartiendo también las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe para que ustedes estén ahí pendientes, presentes y estén atentos a esto. Como se le conoce aquí la comunidad hispanohablante, la comunidad hispana que celebra a Nuestra Señora de Guadalupe en esa capilla. Bien, muchísimas gracias entonces a todos ustedes por unirse, a los que ya están comentando. Yo estoy aprovechando también para catolizar y para mandar estos mensajes de difusión para que todos puedan recibir el programa. Quiero agradecer a todos los que, atendiendo a mi mensaje del miércoles pasado y ayer, han mandado sus contactos a mi nuevo número, que es +1 771 201 3237. El número anterior, 505 86 79 24 20, lo estaba usando. De hecho, aquí lo tengo todavía. Pero resulta que el celular tiene algunos problemas y se los voy a enseñar para los que me están viendo. Miren cómo se ve la pantalla. Entonces aceptamos donaciones de iPhone. De iPhone.
Exacto. Este es un iPhone antiguo, sencillo, de iPhone 7 era este. Y bueno, ahí ven la pantalla cómo se ve, ¿verdad? Que se va rayando, se va rayando, se va rayando cuando se enciende hasta que se oscurece totalmente. Entonces, por esa razón yo tuve que agregarlos al número de acá, para poder no perder el contacto y poder estarles recordando el programa y estarles mandando las notificaciones y etcétera. Porque el viernes pasado no lo pude hacer porque este iPhone no encendía del todo. Logró encender pero con este problema, y logré en la última enviarle esos mensajes pidiéndoles que me agregaran. Y los que no me han agregado, por favor mándenme el mensaje al 771-201-3237. Entonces por eso el 8679-2420 yo lo tengo, está en mis manos, pero bueno, ya dando algunos problemas. Es un iPhone también un poco antiguo, lo tengo desde el año 2020 y en ese sentido pues por eso ya 4 años después y bien trabajado, lógicamente dan sus problemas que son ya normales y que al final pues como dice la canción, nada es eterno en el mundo. Yo Entonces, pensé que iba a decir, y como dice la canción, no hay en el mundo un varón. No, pues no. Lo de las donaciones es broma, ¿oyeron? Aquí tengo saluditos. Buenas noches, Manuel, Gerald Tercero, Juan Carlos Herrera Arau. Qué gusto, Juan Carlos. ¿Lo conoces? Por supuesto que sí, cómo no voy a conocer a Juan Carlos Herrera. Saludos, María Victoria, a ti también, Manuel. Amix Albizúa Río. Hola, buenas noches, saludos y bendiciones. Doña Ingrid Escoto, fiel. Bueno, son fieles en nuestra audiencia. Gracias por estar. Mucha gente fiel tenemos con nosotros, mucha gente fiel. Sí. Y ahorita estaba luchando por mandar la difusión, fíjate, pero en el iPhone, pero no he podido porque se está la pantalla rayando. Y entonces ya agregué a muchos contactos al nuevo número, al 771-201-3237. Sin embargo, me falta terminar de agregar, porque gracias a Dios es mucha gente la que me escribió de regreso y ya tengo a casi 100 contactos, pero me falta bastante seguir agregando y les prometo que lo voy a hacer en los próximos momentos. Así que en los próximos días lo voy a hacer y ya el otro viernes van a estar recibiendo toditititos el podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo, a todos los que se están conectando, a todos los que se están contactando y bueno, esperamos que tengamos un buen programa. María Victoria, ¿de qué vamos a estar conversando hoy? Hoy vamos a estar conversando sobre lo social en la iglesia. Lo social en iglesia. O la iglesia y lo social. Ok, un tema interesantísimo. La doctrina social de la iglesia, que también es conocida como la enseñanza social, el magisterio social. Fíjate que un tema maravilloso, a mí me encanta el tema de la doctrina social de la iglesia. Me parece que a veces poco conocido, no sé por qué razón es tan poco conocido este tema, al menos en la experiencia que yo he tenido de compartir con hermanos en la fe. Y fíjate que no solamente en Nicaragua, me he dado cuenta, he compartido con personas de América Latina, digamos, servidores, y es un tema no tan conocido a profundidad. Sí. Todos hemos escuchado en algún momento sobre doctrina social de la iglesia, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, qué significa, qué es la doctrina social de la iglesia, cómo surge. Y fíjate que este es un tema actual, todo el tiempo es actual, es necesario, es importantísimo saberlo, conocerlo, difundirlo, promoverlo, practicarlo, pero más que todo también vivirlo. No sé vos qué pensás sobre el tema de la doctrina social de la iglesia, qué conoces sobre este tema, qué sabés, qué nos podés compartir sobre este tema. Hay muchas cosas que podemos decir de la doctrina social y de lo poco que yo he ido aprendiendo también a través de las formaciones y cómo el ir sabiendo, ¿no? La participación de la iglesia en la sociedad, que la iglesia está para acompañar al hombre y para acompañar a todo el que sufre. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo y entrando a ello. Vamos a hacer la oración, entonces María Victoria, te pido que hagas la oración de entrada y ya luego nos quedamos desarrollando el tema. Está bien, entonces para todos los hermanos que están ahí, los que están por conectarse y todas las personas que siempre están en nuestro podcast, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le vamos a pedir al Espíritu Santo
que es el Paráclito, que nos consuele, que nos ilumine, que llegue a cada uno de nosotros, que nos regale todo lo que nosotros necesitamos para saber qué decir, cómo decirlo, para nuestra propia santificación y la santificación de la alma y aquellos que están a nuestro cuidado, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hijos y las personas que sirven con nosotros en la iglesia. Que el Espíritu Santo que guía la iglesia, que gobierna la iglesia, que inspira la iglesia, que acompaña a la iglesia, también nos acompaña a nosotros en nuestra vida hasta el día que estemos ante su presencia santa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todas las cosas serán recreadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a nuestra Madre Santísima le pedimos que nos cubra con su santo manto protector, que nos cubra bajo su amparo. Nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción de María, la Emperatriz de América, la Madre del Señor y Madre nuestra, la abogada por excelencia. Madre Santísima, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, gracias María Victoria por esa bella oración que nos has hecho, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos ampare, que nos cubra y que nos guíe en este programa. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Ahí tenemos la cámara número 3, la cámara general. Excelente. Y bien, vamos a iniciar. Saludos, entonces. Navarrete Socorro, buenas noches, saludos y bendiciones para usted, Manuel, y su amada esposa. Gracias, bendiciones recibidas y bendiciones enviadas también. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que nunca les falte lo necesario, que la divina providencia esté en sus hogares, derramando toda clase de bendiciones espirituales, materiales y lo que más necesiten. Fíjense que ahorita recordé que leyendo sobre la medalla milagrosa, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que ya pronto la vamos a celebrar también, y que cuando pienso en la medalla milagrosa, ¿vos sabés quién se me viene a la mente? ¿Quién? Por supuesto que nuestro obispo Monseñor Rolando José, que está de cumpleaños el día que celebramos Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a quien también le recordamos seguir orando por él, sobre todo en ese día tan especial. En una de las apariciones le dijo a la vidente qué significaban los rayos de luz que salen de sus manos. ¿Te has fijado vos que ella está con las manos abiertas? Sí. Y que también la medalla milagrosa tiene mucho que ver con la imagen de la Inmaculada Concepción de María y con la Asunción. Es una iconografía muy parecida, y de sus manos salen destellos de luz. Entonces le decía que esas eran todas las gracias que la Divina Providencia, que la Santísima Trinidad quiere regalarnos a todos nosotros, y habían unas que estaban apagadas. Y entonces le preguntó que qué quería decir esa, y le dijo que esas eran aquellas gracias que nadie pedía y que por eso no llegaban. Entonces pidamos todas las gracias, sobre todo la conversión de cada uno de nosotros de corazón, la conversión de nuestros familiares, la conversión de sacerdotes, obispos, cardenales, líderes de los diferentes países del mundo, los que sirven en la iglesia, los que no están en la iglesia, que todos nos convertamos de verdadero corazón para que el mundo también sea un mundo mejor, para que toda esta situación vaya cambiando y sea favorable a cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos de pedirle a nuestra Madre Santísima por su intercesión que vengan todas estas bendiciones, todos estos frutos que el Señor nos quiere regalar producto de la oración intercesora. Entonces les animamos a que pidan. Así es, y hablando de Monseñor Rolando, la medalla milagrosa, hoy es el día número 463 que nuestro obispo está encarcelado, privado de libertad por acompañar a su pueblo, y vamos a compartir la frase que hoy he publicado en mi Facebook. Recuerden que todos los días comparto esto con el objetivo de que no nos olvidemos cada día hacer una oración por nuestro obispo, para que el Señor le conceda fuerza, esperanza, tranquilidad y también esa esperanza de su pronta libertad y ese milagro que todos esperamos.
El Señor, miren qué bonito, esto es del Salmo de hoy, fiesta del Papa León Magno, que hoy celebra la Iglesia Católica. Y Magno no es su apellido, Magno se le conoce por su característica, exacto, por todo ese servicio y entrega magnífica que dio. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Del Salmo del día 463, oramos por Monseñor Rolando Álvarez. ¿Qué salmo de hoy? Qué interesante esa Oramos, frase. Mariet Aldana, saludos. Sonia Valladares, buenas noches, muy lindo el programa, bendiciones, muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño y muy especial para ustedes, siempre pensando en qué les gustaría a ustedes saber, qué les gustaría conocer y qué podemos aplicar. Fíjate que este salmo cantado es bellísimo. ¿Sí? El Señor da a conocer su victoria, hasta resuena cuando se canta este salmo. Y Monseñor me parece que es, no me parece, creo que así es, pero es una expresión, un gran promotor de la doctrina social de la Iglesia. Un gran promotor de la doctrina social de la Iglesia. No se me olvida cuando en nuestra diócesis, ¿te acordás que hubo un curso? Creo que fue un curso de doctrina social de la Iglesia y que fue transmitido a través de los medios. Sí. Para las personas que no podían conectarse a las redes, podían verlo a través de la televisión. Sin embargo, yo me quedé ahí con un poquito de pesar que mucha gente no acudió a la formación, y ese yo creo que es un punto fundamental cuando nosotros nos cuesta formarnos. Hay algunos miembros de la iglesia, servidores de la iglesia, que no nos gusta la formación, que creemos que con lo que ya sabemos es bien justo ya y necesario. Y también a veces pasa de que solamente si es el sacerdote, ahí sí voy a la formación. Si es un laico, no, porque los laicos pues como que el que sabe es el padre. Y a veces nos pasa que vamos solamente si es obligado. Aunque en la iglesia pues nada es obligado, pero a veces por el servicio que prestás tenés que ser responsable en tu formación y acudir. Y nos cuesta mucho este tema de la formación. También recuerdo que se llevaron los DOCAT. Oh, sí. Los DOCAT. El DOCAT, para quienes lo tienen, lo conocen o lo quieren conseguir, el DOCAT es un compendio. Bueno, la doctrina social de la iglesia tiene su compendio parecido al catecismo, es decir, un documento donde en numerales se resumió, digamos, no se resumió, pero se puso como las principales líneas generales sobre la doctrina social de la iglesia. Entonces, hay un documento que es para jóvenes, que se llama DOCAT, que yo lo adquirí, me acuerdo, en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2019. En Panamá. Es así, en Panamá, en enero, el Papa Francisco llevó miles de ejemplares para regalarle a los jóvenes y te daban tu librito muy bonito porque como es para los jóvenes, viene ilustrado, viene con fotografías, viene a modo de preguntas, pero vienen, las respuestas son utilizando los documentos de la doctrina social de la iglesia. Y el compromiso era que si vos adquirías ese librito, tenías que promover la doctrina social de la iglesia. Firmaba el compromiso y yo dije, ¿en qué me metí? Pero lo agarré y gracias a Dios, Monseñor, que estaba promoviendo la doctrina social de la iglesia en la diócesis, tuve la oportunidad de dar talleres y temas sobre doctrina social de la iglesia. Algunos se dieron en el canal, no sé si te acordás, sí, y otros en las parroquias, pero lo que quiero decir es que, y me acuerdo que me invitaron en algunos lugares a hablar sobre la doctrina social de la iglesia. Lo que les quiero compartir es que hay mucho material, hay muchos documentos sobre doctrina social de la iglesia, sobre magisterio, que nosotros podemos usar. Pero bueno, ya mucho preámbulo, Manuel. Contanos de la doctrina social de la iglesia. Ok, para mí la doctrina social, y este es un concepto muy propio, muy de Manuel, no es el concepto técnico exacto, porque, bueno, el concepto técnico exacto pues lo podemos ir viendo y conociendo en internet o en los documentos oficiales de la iglesia. Pero para mí es todos aquellos argumentos, criterios inspirados desde el Evangelio que la iglesia tiene que seguir, no solo porque quiere, sino por una obligación evangélica para transmitir
las enseñanzas de Cristo en todos los ámbitos, tanto en lo espiritual, en lo personal como en lo social. Y por eso es que aquí con el tema de la doctrina social de la iglesia hay muchas preguntas de algunos. ¿Y por qué la iglesia se mete en la política, por ejemplo? ¿Por qué la iglesia tiene que ver con economía? ¿Por qué la iglesia tiene que ver con la sociedad? Entonces eso lo responde fácilmente la doctrina social de la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, también ha faltado la formación probablemente general y la formación autodidáctica nuestra en temas de la iglesia, y muchos incluso ignoraban que existía y que existe la doctrina social de la iglesia. Algunos hasta en el año 2018 se dieron cuenta que la iglesia tiene doctrina social. Otros se dieron cuenta probablemente hasta en el año 2021, que se formó en caso de la diócesis, en la cual se hizo todo un año de formación. Pero la doctrina social es algo que la iglesia viene guiándose y que viene acompañando a la iglesia desde siempre. Entonces, en ese sentido, la doctrina social para mí es eso, no todo aquello, en palabras sencillas, en palabras mías, yo soy muy sencillo, creo, es todo aquello criterios inspirados desde el Evangelio, desde la vida de Cristo, que nos sirven para acompañar la vida del pueblo de Dios, la vida de las naciones y la vida de la sociedad. Ahorita que dijiste eso, me recordaste a un sacerdote al que yo le tengo mucho cariño. Bueno, hay muchos sacerdotes a los que les tengo cariño. Este además fue profesor mío de teología. Y me regalaba libros, fíjate. Compartíamos libros, nos gustaba, y un tema en particular, un tema de demonología, queríamos saber. Pero este padre siempre me decía: María Victoria, la ignorancia es atrevida. Y ahorita que vos decías que a veces ignoramos, con este tema, por ejemplo, de la iglesia y la política, que es parte de lo social, la doctrina social, a veces nosotros ignoramos, y por ignorancia equivocamos o ponemos a la iglesia en un lugar equivocado, en un lugar que no corresponde, o no entendemos por qué el Papa, por qué obispos se refieren a diversos temas donde a lo mejor dicen la iglesia no tiene que meterse. Exacto. Me gusta tu concepto, tu definición. Yo aprendí mucho, fíjate, y me gusta esto de que después que vos lees sobre un determinado tema y lees varios criterios, argumentos, documentos, creas tu propia definición sobre lo que has leído, sobre el tema que querés conocer. A mí me gusta mucho tener mi propia definición, es como apropiarme de eso. La doctrina social es como cuando es la reflexión que hace de la iglesia, sobre cómo está caminando el mundo, la humanidad, el hombre, en una época determinada. Es decir, la iglesia ahorita reflexiona sobre qué está pasando en el mundo. A la luz del Evangelio, por supuesto que sí, a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina que la iglesia tiene, de su magisterio. Y entonces lo que la iglesia hace es iluminar el ambiente en que nos encontramos del mundo con los principios y los valores del Evangelio. Es como, digamos, de coherencia cristiana. Los cristianos somos coherentes en el sentido que vivimos la fe, vivimos los principios y los valores de la iglesia, de la fe católica, del Evangelio, pero no en la iglesia nada más, sino que los vivimos en todos nuestros ambientes y en todo nuestro entorno. Por algo los documentos del Concilio Vaticano II, como la Lumen Gentium, como la Apostolica Noctusitatem, la Gaudium et Spes, grandes documentos del Concilio Vaticano II, hablan mucho del laico como ilumina los ambientes. Y cuando nosotros pensamos y entendemos que la iglesia es pueblo de Dios, que la iglesia está conformada por todos los bautizados, que todos los bautizados tenemos esta misión de ser profetas, sacerdotes y reyes, pero el tema del profetismo, los bautizados estamos llamados a vivir el Evangelio, a vivir los principios y valores del Evangelio, y a donde estamos, iluminar esos espacios a la luz del Evangelio. No habría coherencia si yo soy católica viviendo los principios y valores de mi fe únicamente en la iglesia, únicamente en el grupo de la iglesia, únicamente en la pastoral, únicamente en
en un retiro, en una celebración de la palabra, en una Eucaristía, pero cuando yo voy a mi trabajo, pues yo ya no vivo los principios y valores del Evangelio, sino que soy diferente en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la familia, con mi grupo de amigos, en la profesión que yo ejerzo. Entonces ahí no se vive la coherencia cristiana. Entonces dice la iglesia, dice el magisterio, vamos a reflexionar qué está pasando en la economía del mundo, qué está pasando en la cultura, qué está pasando en la política. ¿Por qué sucede, por qué ocurre que hay muchos políticos que profesan la fe católica o que se dicen católicos, pero no aplican en la política los principios y valores del Evangelio? Es decir, no es que nosotros queremos que todos los estados sean confiesen la fe católica, porque para eso están los estados laicos. Es decir, el Estado tiene que ser laico, pero sí que si yo soy cristiano, pues entonces yo tengo que cumplir los principios del Evangelio, como es el respeto a la dignidad de la persona humana, que es un principio también importante y fundamental dentro de la doctrina social de la Iglesia. Entonces la doctrina es una propuesta de la Iglesia, una sugerencia de la Iglesia a grandes problemas que enfrenta la humanidad, pero desde la óptica y desde la mirada de los principios y valores del Evangelio. Así es, María Victoria, y me encantaba eso, lo que estabas diciendo, cómo la doctrina social nos ilumina desde los principios del Evangelio en todas las áreas donde nos encontramos, no solo en el grupo, en el movimiento, sino en cualquier lugar donde el cristiano está, y cómo estamos llamados a iluminar esa área. Y por eso es que dicen muchas veces, ¿por qué ustedes se están metiendo en este tema social? ¿Por qué se están metiendo en este criterio que a lo mejor es de expertos en política o de expertos en otras áreas? ¿Por qué se meten en eso? Dicen algunos. Y ahí está la respuesta. Es la doctrina social, y como vos lo decías, de alguna manera que se emana, que vierte desde el magisterio de Cristo, desde el Evangelio, que viene desde lo que Cristo nos enseñó. Y Cristo durante su tiempo y sus 33 años en este mundo, fue un gran maestro en estos temas, y durante sus 3 años de vida pública, que es lo que conocemos a partir de los evangelios, el Señor parte de lo que sucede. El Señor durante los 3 años de vida pública, Él nos da un ejemplo magistral de doctrina social, cómo se acercaba a los que nadie se acercaba, a los paralíticos, a las viudas, a los enfermos, a los que la sociedad de ese momento decía, no, ¿y este qué hace? ¿Quién es este que se cree capaz de hacer actividades en sábado? Por ejemplo, este que toca a las mujeres y que sana, y este que tiene que ver con las mujeres que se conocen como impuras, como pecadoras, este que le dice a aquella mujer que todo el mundo la estaba señalando, vete y no peques más, porque yo te estoy perdonando. Y todos lo quedaban viendo y de este que hace lo contrario de lo que realiza la sociedad. Eso es doctrina social. O del pensamiento del mundo. Claro, por supuesto. Fíjate que ahorita me recordaste cuando íbamos a las parroquias y hablábamos y formábamos en las parroquias, yo les ponía un ejemplo sencillo. Imagínate el obispo, pongo el ejemplo del obispo, ¿verdad? Que llega a una comunidad. O al sacerdote que llega a una comunidad, pero el obispo es el que llega a hacer la confirmación, ¿verdad? El sacramento de la confirmación. O el sacerdote que llega a bautizar, o que llega a celebrar, a ser testigo de un sacramento de matrimonio, o el sacerdote que llega a una parroquia, a una comunidad, visita la comunidad y la gente se acerca, el pueblo de Dios, la gente con su realidad, y le dice al padre, padre, ayúdeme. Falleció mi hijo, mi hija, mi esposo, alguien, un familiar, y no tenemos para enterrarlo. Y entonces el padre o el obispo le diga, pero ¿qué tengo que ver yo ahí? Yo nada tengo que ver con eso. Yo aquí vengo a celebrar el sacramento, yo aquí vengo a celebrar la Eucaristía. Eso no tiene que ver conmigo. Padre, mire, tenemos una situación en la comunidad, porque la gente se acerca a la iglesia, porque la iglesia
es un hospital, es como el hospital. Es Claro. como el hospital del buen samaritano. La gente llega a la iglesia porque ahí siente la cercanía, el apoyo, te sentí escuchado, el consuelo. Padre, mire, la comunidad está sin agua, no tenemos agua, ese no es mi problema. Yo nada tengo que ver, yo vengo aquí a celebrar un sacramento. Padre, mire, fíjese que el cerro se nos va a venir encima porque lo están despalando, están vendiendo toda la madera y nosotros, es parte de nuestra vida. Eso nada tiene que ver conmigo, que el cerro se caiga y yo vengo aquí a celebrar la Eucaristía. Padre, mire, es que tenemos a unas personas enfermas, están mal de salud y eso nada tiene que ver conmigo. Yo vengo a celebrar un sacramento. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros de un sacerdote, de un obispo, que llega y dice, mira, yo aquí vengo a confesar? Ya lo que tenga que ver con el tema de tu trabajo, que si te están explotando, que si te están pagando mal, que si no ajustás, eso el Señor a mí no me mandó a eso, a mí el Señor me mandó a perdonarte tus pecados. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros con una iglesia así, con una sociedad así? Entonces el Papa dice, a ver, se nos está cayendo la casa común y la casa común nos concierne a todos. Es decir, está habiendo, qué sé yo, despale, casi indiscriminada, tenemos problemas con el cambio climático. ¿Y qué dice la iglesia? Hay mucha gente que está sufriendo por esta situación. ¿Ok? Fratelli Tutti. ¿Ok? La otra encíclica del Papa Francisco, del actual, ¿cómo es el nombre? Se me escapó ahorita, pero tenemos estos dos Está hermanos documentos. todos. Laudato Si. Laudato Si. Laudato Si. Alabado sea, para hablar sobre el Papa dice, bueno, tenemos estos problemas con el medio ambiente, no podemos ser ajenos a esto, y entonces que la gente diga, pero ¿qué tiene que ver el Papa Francisco hablando sobre temas del medio ambiente y qué se tiene que meter la Iglesia Católica? O tener una guerra entre dos países, por ejemplo, y que digan, pero ¿qué tiene el Papa que estar hablar, opinando? que meterse. Pero es que está muriendo gente. O sea, hay gente que está muriendo, gente inocente, por una guerra, y entonces no se me olvida aquella encíclica que deberíamos de releerla, la Passion in Terris, del Papa San Juan XXIII, que es una encíclica, mira cómo es la palabra de Dios, que eso yo siempre lo he entendido así, la palabra de Dios es viva y eficaz, y en todo momento se actualiza y te sirve para cualquier tiempo. El Papa hablando sobre la paz en la tierra, una encíclica que en este momento nosotros deberíamos de leer y sí, comprender, porque al final hay muchos países que están en guerra entre países y también guerras civiles. Entonces ahí está la iglesia diciendo, a ver, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos católicos, si nosotros creemos en Dios, hay que respetar la dignidad de la persona, y de eso tenemos que hablar. Que entonces se dé el tema de la revolución, del trabajo, que entonces el hombre empieza a ser sustituido, que empieza a haber explotación laboral, y tenemos a un San Juan Pablo II hablando sobre el trabajo humano, con la encíclica Laborem Exercens, sobre el trabajo humano. Entonces, no te puede decir a vos la iglesia, no, mira, Manuela, a mí la verdad que no me interesa lo que tenga que ver con tu trabajo, es un problema tuyo, vos arreglátela como podás, aquí yo te voy a confesar, te voy a absolver y listo. Pero los temas sociales, los temas de la economía, que el tema de la cultura, que el tema de la política no es un problema nuestro. Y hay mucha confusión cuando la iglesia habla sobre estos aspectos, creyendo que la iglesia no tiene nada que opinar en este sentido. Pero claro que la iglesia está llamada, aunque el Papa San Juan Pablo II lo decía bien, la iglesia está llamada a iluminar, aunque no le competen los asuntos temporales, porque finalmente lo que la iglesia pretende y busca es la salvación de todas las almas, que todos los hombres se salven, el anuncio del evangelio, el anuncio del reino de Dios, que todos lleguen a la comprensión de la verdad, que está más llamada a lo infinito, a esta búsqueda y este encuentro con el Señor, pero no podemos ser ajenos a las cuestiones temporales. Me parece que esa no sería una actitud cristiana. Así, no, totalmente. Y ahí es donde está fundamentado el servicio de la iglesia, el servicio que la iglesia tiene que darle a todos los hombres sin distinción, a todos. Y lo que decías vos, lo de la Laudato Si, por ejemplo,
Algunos decían, oh, ¿y qué pasó? Por ejemplo, desde mi experiencia, en la diócesis de Matagalpa, cuando se hizo ahí en Rancho Grande, donde el pueblo tomó su decisión y abrió filas en contra de la minería, cerró filas en contra de la minería y dijo el pueblo, no queremos explotación minera en Rancho Grande. ¿Se acuerdan de aquella peregrinación que llegaron más de 10.000 personas de Rancho Grande únicamente? Porque incluso la diócesis y el obispo en ese momento, Monseñor Rolando, lo dijo, no queremos participación de hermanos de otras parroquias, de hermanos de otros departamentos, ni siquiera de vecinos de ahí, sino que solo de Rancho Grande. Y solo eran fieles de Rancho Grande que estaban diciendo sí a la vida, no a la minería. Y en ese sentido, lo que te quiero decir es que la iglesia ahí apoyó a los hermanos para ayudar a alzar su voz, donde ellos estaban dando un testimonio muy social, y es decir, no a la explotación minera, porque necesitábamos la casa común, necesitábamos el medio ambiente que el Señor nos ha regalado y que el Señor nos ha dejado. Y justo esa marcha fue cuando el Papa Francisco, días después, en el 2015, porque eso fue el 3 de octubre, el Papa Francisco días después emite esa carta encíclica de Laudato Si. Entonces, no es que, es que Matagalpa el obispo se está metiendo en cosas que tienen que ver con la política y qué pasó. No, eso es parte de la labor de la iglesia y parte de lo que nos enseñó el Señor también con su misión. De hecho, el Señor nos mandó a servir a los demás, y en San Mateo 23:11 dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el servicio ahí está. Parte de esto, de acompañar al pueblo en temas sociales, es eso, en hacerse el último y el servidor de todos, en qué necesitas que te ayude, en qué necesitas que te sirva. Y muchas veces la gente no tiene la voz que puede tener la iglesia y sus pastores, pero la iglesia que es pueblo, la iglesia que camina con el pueblo, la iglesia que va día a día escuchando al pueblo, puede transmitir esta voz y lo hace, así como lo hizo Cristo también, proclamando a todos aquellos que sufren bienaventurados. Y en ese sentido el Señor está diciendo, bienaventurados los que claman justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces la iglesia no tiene que meterse en temas de justicia, en temas de paz, pero si ahí están las bienaventuranzas donde el Señor nos dice, pobres de aquellos que hacen sufrir a su pueblo, porque van a ser bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Y fíjate que acabas de tocar los tres grandes valores de la doctrina social de la iglesia. Estos valores son la verdad, la justicia y la paz. Y dice la doctrina en su enseñanza, no puede haber paz si no hay justicia. No puede haber una paz verdadera si no hay justicia. Y la iglesia ha hablado mucho que la paz no es la paz de los cementerios, no es la paz de estar en paz. No quiere decir de que no vamos a decir nada, nos vamos a callar, no. La paz es que haya una verdadera justicia. Que haya justicia quiere decir también que nosotros tenemos derecho a expresar nuestros derechos, a promover nuestros derechos, que tenemos derecho a ser escuchados, que tenemos derecho a expresarnos libremente, que tiene que haber libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de religión, de credo, es decir, básicamente los derechos humanos. Y los principios de la doctrina social de la iglesia, que no se nos olviden, se hablan de más de 5, pero los que, digamos, los principales, la dignidad de la persona humana. La persona está por encima de todo lo creado. De hecho, el Salmo 8, que me encanta, dice que el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que el Señor nos tenga a nosotros como primero es la persona y su dignidad. La dignidad de la persona humana, esa dignidad que viene de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos dignidad, todos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, como lo primero es la persona, no puede ser, Manuel Antonio, que esté por encima de la persona el dinero, la economía. La economía tiene que servir a la persona. El trabajo tiene que dignificar a la persona, no la persona servirle al no ser la persona un medio. Instrumento. Un instrumento,
sino que la persona es el fin de todo. La persona es el fin de los bienes materiales y temporales, la persona es el fin de la política. No puede ser que la gente le sirva a la política le tiene que servir a la persona humana. Entonces vemos que aquí es donde hay una gran, digamos, donde la iglesia habla con voz firme y dice, primero es la persona, porque la persona es lo más importante. No puede ser primero la economía, no puede ser primero la riqueza, no puede ser primero el capitalismo, no puede ser primero el trabajo, no puede ser primero la máquina, tiene que ser primero la persona. Y ahí, discúlpame que te interrumpa, y ahí es donde la iglesia clama y pide por los derechos de las personas, como Cristo clamó por los pobres, como Cristo clamó por las prostitutas, como Cristo incluso dijo, los borrachos y las prostitutas nos llevan la delantera en el reino de los cielos, como Cristo clamó por los paralíticos, por los endemoniados, por aquellos que en esa sociedad eran descartados. Cristo así actuó, y ahí están las citas bíblicas. Para los que les gusta ser literalistas y que les guste con literalidad todo, vayan a los evangelios y vean donde Jesús curó a los que nadie quería hablar con ellos, a los marginados, porque había gente que estaba enferma y que no tenía derecho ni siquiera de estar en los pueblos, en las ciudades más pobladas, los leprosos. Y en el evangelio de las mayores curaciones que salen son de leprosos. ¿No te dice algo esto? ¿No te da a entender lo que Cristo nos está transmitiendo? Nadie se le acercaba a los leprosos, de hecho se les corrían a los leprosos. Pero fíjate que el Señor hizo eco de quienes no eran escuchados, los niños. Los niños, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, hay que hacerse como niños. Digamos que en esa época ser un buen judío era ser varón, es decir, que la mujer no tenía un lugar. La mujer dependía siempre del hombre. ¿Y el Señor qué hizo? Elevar la dignidad de la mujer. ¿En qué sentido? Desde el momento en que quiso nacer de una mujer, elevó la dignidad de las mujeres. Y ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando resucitó, a quien se le apareció primero fue a una mujer, a María Magdalena. No como dice un sacerdote que lo hace en chiste ahí, que porque se apareció primero a una mujer, Jesús resucitado, porque quería que rápidamente ya lo supiera todo el mundo. No, Bueno, por eso somos un poco comunicativos. Pero lo que te quiero decir es que dándole el lugar a la mujer, y el Señor ahí está dándole el lugar privilegiado a la mujer, más allá de estos temas confrontativos también que entran en la iglesia, que si la mujer va a ser diácono, que si la mujer va a ser sacerdotisa. Un diácono es ser un servidor, y la mujer ya es servidora dentro de la iglesia. Y ahorita me acuerdo mucho de esas palabras de Monseñor Rolando cuando viajamos a las comunidades, y digo viajamos porque sé que lo vamos a volver a hacer un día nuevamente en nuestra diócesis. Y decía un saludo a las santas mujeres de la cocina, porque esas mujeres están sirviendo, y muchas hasta sacrifican participar en la misa del obispo, que a lo mejor llega una vez en 10 años, o probablemente una vez en todo su episcopado, a esta comunidad que es lejana, porque en la diócesis son más de 600, probablemente ya ahora hasta llegue 700. Casi a las 700, y esa mujer, en vez de vivir y disfrutar esa misa, que no es normal, que puede vivir a lo mejor de aquí a 15, 10 años, ella mejor va a la cocina y da lo mejor de sí para hacer esas sopitas con albóndiga, esos chanchos con yuca y esos fritos, esos cerdos y etcétera. Entonces lo que te quiero decir es que ella sirve, y la mujer ahí está como servidora. No como empleada ni como criada, no, sino como servidora. Porque la mujer siempre, y siempre sucede, incluso pasa en la casa, hay días que yo quiero lavar, y María Victoria, no, yo voy a lavar los trastes. Hay días que yo quiero hacer el desayuno, no, yo voy a hacer el desayuno. Y es como que la mujer en ese sentido... No estoy contando nuestra intimidad. Estoy poniendo ejemplos. Un día vamos a contarles a toda la audiencia por qué nosotros discutimos. Exacto. Se van a reír porque nuestras discusiones son que Manuel quiere hacer el desayuno y que lo quiero hacer yo. No, hacerlo, no, yo lo hago yo. No, Manuel, déjalo. Y entonces que Manuel quiere lavar los trastos y yo los quiero lavar. Esas son nuestras discusiones. Entonces, ponernos de acuerdo en algo. Ponernos de acuerdo. En servirle al otro. Lo que te quiero decir es que al final, como el servicio, ¿no?, de la mujer y la participación de la mujer, y Jesús que vino a dignificar también la mujer y lo hizo desde la Virgen Santísima. Las mujeres estaban al pie de la cruz
Y mira que la doctrina social, ese es el otro tema. Hay un documento bellísimo que se llama Mulieris Dignitatem, que habla sobre la dignidad de la mujer en la iglesia. Lean ese documento maravilloso. Por eso a mí, fíjate que a mí me molesta mucho y vivo molesta con algunos temas. A mí me molesta cuando se acusa a la iglesia de que no hay espacio para las mujeres. O que no, sí, y eso te estoy hablando que ese documento es de 1980, no es de ahorita, que el feminismo y que no, es desde 1980 que está ese documento donde se habla del lugar que ocupa la mujer dentro de la iglesia. Pero bueno, la dignidad de la persona humana es uno de los principios fundamentales. Inalienable. Y bueno, ponía el ejemplo de este tema de la mujer, pero no solamente está el tema de la mujer, está el tema de los trabajadores. Mira, lo hemos hablado en otros podcasts. Si vos sos católico, creyente, practicante, profesante de la fe, no es posible que vos explotes a tus trabajadores. No hay justificación para que vos digas, no, es que una cosa es la iglesia y otra que el dinero es el dinero, el trabajo es el trabajo. Entonces el Papa, San Juan Pablo II, viene a hablar sobre la dignidad del trabajo humano, sobre las jornadas laborales, sobre que es una persona la que tenés ahí, no es un esclavo, porque a veces también está el tema de la esclavitud, la trata de personas. Hay muchas personas que son engañadas ahorita en estos tiempos, en la actualidad, con este tema de la migración. Hay muchos casos de personas que fueron invitadas o motivadas por un trabajo que te iban a dar en otro país. Sí, conocemos y que esos resultó casos. Que no existía tal trabajo, o que sí existía el trabajo, pero no en las condiciones que te lo propusieron. Y te dicen, mira, Manuel Antonio, vos que estás ahí en Nicaragua, en Costa Rica, en Salvador, Honduras, qué sé yo, en cualquiera de nuestros países, pasando dificultades, te tengo un trabajo. Mira, te vamos a dar para el boleto, te vamos a dar para el pasaporte, te vamos a dar todo. Te vamos a contratar tantas horas, te vamos a pagar tanto la hora, vas a ganar bien, vas a tener casa, vas a tener todo. Y no te preocupes, si no te dan los documentos, hay gente hasta que falsifica documentos para sacarte del país. Eso se llama trata de personas, porque la trata de personas no solamente es para temas de abuso sexual, también está para explotación laboral, para tráfico de órganos. Es decir, hay mucha cosa. Y ahorita como está la situación, que la gente se está asfixiando por la parte económica, vuelve la doctrina social a decirte, a ver, gobernante, líder de este país, ¿cómo es posible que tengas a este pueblo empobrecido? Y ahí está el tema de la justicia social, la caridad social. La política es para servir. Si vos estás de gobernante en un país, es porque tenés que servir. Los griegos, que la filosofía griega y el tema de la democracia y el tema de la política, en aquellos tiempos que vos fueras un servidor público, eras una persona que había que rendirte honores, porque tu trabajo era servirle a los demás, era servir al resto, no era servirte de los otros. Y a mí esa imagen de Jesús lavando los pies, el que quiera ser el mayor de ustedes, el más grande, que sea el servidor de otro, entonces es el servicio. Y a veces fíjate que en las oficinas públicas, que son servidores públicos, lo menos que hacen es servir al público. Se sirven del público, y eso lo hemos vivido nosotros. Sí, en oficinas públicas y también en oficinas privadas, vos llegas, hermana, y desde la secretaria, la primera persona que miras ahí, que te atiende con una cara que Dios santo, y con una manera que ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni nada. Y, wow, estos son los servidores públicos. O venís vos y encontrás servidores que dicen patria, no sé qué, no sé cuántos, honor y servicio, y vos les haces una pregunta y te contestan diciéndote con palabras soeces de nicaragüense. Me pasó a mí en diciembre, el 11, cuando yo pregunté, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me traen aquí? Vos ya sabes, y ustedes ya saben qué. Y otras varias palabras soeces. Dije, y estos son los patria, honor y servicio, pueblo. Bueno, entonces ahí está. Y Manuel, ya estás hablando de política. No, mi hermano, estoy hablando de doctrina social de la iglesia. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor.
el que quiera ser el primero, que sea entonces el aquí viene último. la parte incómoda. Ok, Manuel, como no me gusta lo que estás diciendo, te tengo que callar. Porque es que vos no debes de hablar de... Claro, pero ¿por qué no hablar de esto? Porque es que a mí me chima, a mí me cae, a mí esto me cuestiona, me confronta, pero no solo eso, estás poniendo en la gente un arma que es despertando las conciencias de la gente con este tema. O sea, por poner un ejemplo, estoy hablando de iglesia, ok, iglesia, te estás refiriendo a estos temas, esto no nos gusta. Exacto. Este tema no nos cae bien. Y entonces la iglesia lo que está haciendo es entrometerse donde no debe. No, la iglesia no se está metiendo donde no debe. La iglesia está haciendo su función, su labor, que es iluminar, actualizar el evangelio, llevar los principios, vivirlo. Ahora, cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a los líderes, es decir, al papa y a los obispos, los que tienen magisterio. Me refiero a cada uno de nosotros bautizados donde está en un ambiente que tenés que servir al otro. Si yo soy abogado, lo peor que yo podría hacer como abogado es ser un abogado corrupto. Pero ir al domingo a misa, como si en mi vida, es que en la iglesia yo soy la hermana María Victoria, hermana por aquí, hermana por allá. A mí me incomodaba mucho cuando en la iglesia nosotros a la gente le decimos doctor, doctora. Es algo mío. ¿Por qué? Porque yo siento que en la iglesia somos hermanos, somos bautizados, somos hermanos, ahí no hay título, ahí todos somos iguales en el sentido de la dignidad. Hermano. Entonces, doctora, y entonces yo en la iglesia soy la doctora María Victoria, que los quiero, los amo, predico, hablo del Señor, pero ya en mi función, en mi trabajo, no. Haciéndote reverencia. Implacable e injusta. Casi que dinástica, dictadora. Esto es otra cosa. No puede ser. Otro ejemplo, yo María Victoria médico. No, en la iglesia, qué sé yo, vamos a la iglesia, rezamos el rosario, rezamos por los niños no nacidos, que nos tocó en el grupo este domingo rezar por los niños no nacidos. Pero en mi consultorio le digo a las mujeres que tienen que operarse, que tienen que usar métodos anticonceptivos, que cómo es posible y les propongo cualquier cosa. No hay una coherencia. O yo soy, qué sé yo, cualquier profesión. Hay mucho romanticismo maestro, ahora. Mucho romanticismo. Maestro, pues yo soy maestro, docente. En la iglesia soy la profesora fulanita y lo que sea. Pero en el aula de clase, pues yo discrimino entre los alumnos que tienen y me llevan regalitos con los que no tienen, porque esto pasa en nuestra sociedad. La misma corrupción por la misma situación que vivimos. Y entonces, ¿dónde está la iglesia? Y entonces, hermana María Victoria, profesora de la universidad, estoy hablando de mí, todos esos ejemplos los estoy hablando de mí. Profesora en la universidad, pero en la universidad es otra cosa, eso no es igual que y si el alumno te lleva una enchiladita y te pide que le regales un punto, vos se lo regalás, pero en la iglesia a los demás le exigís otro comportamiento y querés que el papá hable. Empresario, pues María Victoria con su tienda y su empleado. Y no, tienen que trabajar el domingo porque como yo tengo que ir a la iglesia, que me abran la tienda el domingo, o el negocio, o lo que sea. Y fíjate que este Manuel a cada rato se enferma y el hombre tal vez grave y cómo se va a enfermar, ¿no? Solo enfermo vive, entonces no hay humanidad, no hay caridad, no hay dignidad de la persona y así en cualquier ambiente donde vos estés. Y ante tanta injusticia y todas estas situaciones que se viven en todos lados, tanto en el ámbito social general, político general, económico general, como en lugares específicos, porque también no solo nos referimos a la doctrina social en la política pública, en la economía pública, por decirlo así, sino también vayamos a lo pequeño, en mi empresa o donde yo trabajo, en mi lugar donde sirvo, en mi lugar donde estudio, también hay injusticia. Y ante esto y ante nuestra participación en esto, donde hay una injusticia y el poder decir o no decir, el poder expresar que hay una injusticia con respeto, lógicamente, ¿de dónde se fundamenta? Y yo te lo digo en una palabra sencilla, si todavía no han terminado de entender el tema del Señor y la doctrina social y la iglesia en la sociedad y la iglesia en todo lo que tiene que ver con la justicia y la paz. Ante esos momentos de injusticia que vivimos y que estamos nosotros presentes y que hay veces que nos convertimos en cómplices, por no decir nada, el Señor... Claro. Acordate que están los pecados de omisión. Sí,
Y entonces ante eso el Señor te pregunta, y aquí se puede fundamentar si acaso todavía has quedado ahí con que estos no me convencen. El Señor lo dijo en el libro del Génesis. ¿Dónde está tu hermano? Y esa es una pregunta que nos hace hoy y que se la hace a los nicaragüenses. ¿Dónde está tu hermano? Está en el Génesis, eso. Para los que son literalistas, de nuevo lo digo, ¿dónde está tu hermano? Y eso te lo hace a vos también en tu familia, donde probablemente hay injusticia. Es que la nuera, la suegra, no sé qué, no sé cuánto. Ok, ¿dónde está tu hermano? Y eso también lo hace la pregunta en la empresa, en los colegios, donde a alguien se denigra, a alguien no se le quiere por su condición, por su raza, a lo mejor muchas veces en nuestros pueblos y en nuestros países lastimosamente tenemos esas distinciones, que este es del campo, que este es de la ciudad, y que a este lo favorezco, y como este no ha estudiado no lo favorezco. ¿Dónde está tu hermano? Y el Señor hoy te lo pregunta, y no olviden esa pregunta en cualquier momento y en cualquier situación de injusticia que ustedes vean. ¿Dónde está tu hermano? Mientras no le respondamos, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Bueno, puede ser. Hay todo tipo de posibilidades, pero sí. Entonces, hay muchos documentos sobre la doctrina social de la Iglesia que iluminan muchísimo. Por ejemplo, me recuerdo también de la Solicitor Rei Socialis, de la, se me escapó ahorita, pero la de los 100 años, después de la primera encíclica, se me fue el nombre en latín. Y tenemos, sí, varios documentos del magisterio donde se abordan grandes temas sociales. Otro principio fundamental, el bien común. Vos hablabas del tema de los trabajadores. Fíjate que el otro día yo escuchaba a alguien exponiendo un tema sobre su empresa y decía que lo que a ella le interesaba en la empresa que tiene es que todas las personas crecieran, que todas las personas crecieran igual, no enriquecerse ella, sino que si a la empresa le iba bien, a todos los trabajadores también les fuera bien. Y que a través de su empresa había ayudado a personas que tenían tales enfermedades, que necesitaban una cirugía y que no los cubría la atención médica pública, y ella decía, no podemos esperar, paguémosle esto. Y decía yo, y esa mujer no era católica, una mujer que yo vi ahí en un podcast hablando sobre su vida, pero tocó el tema de la empresa. Y todos fueron creciendo, todos los trabajadores, porque ella reconoce en cada trabajador que son personas que necesitan desarrollarse. No puede ser que el empleador diga, esto solo es para mí, solo es para mí, solo es para mí, y los pobres trabajadores explotados y dan la vida por tu empresa, por tu negocio. Te ayudan, aunque claro, vos pones el capital, pero ellos te ayudan a sacar adelante. Entonces ahí tenés ese otro tema, el tema de la economía, por ejemplo. En eso fíjate que ahorita me has acordado de Monseñor Rolando, porque como él predica y actúa. Él ha sido siempre, bueno, y yo que trabajé muy cerca de él, te lo garantizo, predica y actúa. Y con eso de los trabajadores, en la diócesis, vos sabés, y en el área que yo estaba más, hay mucho trabajo en los medios, cubrir las actividades diocesanas, las actividades del obispo y etcétera. Entonces era un trabajo full time. En Estados Unidos se diría tiempo completo y sábado y domingo. Pero el salario, Monseñor Rolando garantizaba y decía, por favor, el salario todavía con tanto por ciento arriba de lo que manda la tabla, el mínimo, arriba del mínimo, 10% más arriba, por ejemplo, 15% más arriba. Entonces, ¿cómo él como pastor practica esto? Y ese es un mensaje para mí, cómo yo como católico practico esto. Y bueno, vos sabés que a mí me tocó trabajar y servir en esa parte de la diócesis. E igual muchas veces probablemente hay un hermano que tiene mayores necesidades que el otro por realidades que tocan vivir, y de alguna manera se le planteaba eso al obispo y él ayudaba, trataba de ayudar. Y en ese sentido, como el ejemplo, ¿no? Un ejemplo para todos aquellos empresarios católicos, grandes y pequeños, porque muchas veces cuando digo empresarios solo pensamos en los que tienen edificios de 3 pisos, y no, hay empresarios que tienen una ventecita, una pulpería, que emplean a una persona y eso es un empresario, y entonces preguntaste cómo estás tratando a esa persona que empleas, por ejemplo. O a la misma doméstica
que ahora son asistentes del hogar, la misma doméstica. Bueno, es que hay muchos ejemplos de ello. Y mira, por eso yo le decía al iniciar el podcast, Monseñor es un gran promotor de la doctrina social de la iglesia, porque él mismo la vivía. O sea, Monseñor es alguien que predicaba en su homilía, pero él estaba viviendo con el pueblo todas las situaciones. Por eso Monseñor tiene grandes proyectos en la diócesis. Claro. Grandes proyectos que responden a las necesidades. Y bueno, Monseñor, ¿pero qué me decís de la iglesia? La iglesia tiene tantos hospitales, dispensarios, a través de Cáritas, la caridad de la iglesia a través de Cáritas, tiene tantos orfanatos, tiene tantas universidades, colegios, que hay inclusive congregaciones religiosas que se dedican, que son sacerdotes, religiosas, que son doctores, enfermeras, sacerdotes y religiosas que se dedican a atender a los necesitados. Ahorita con esta situación de guerra, y estaba viendo que parece que en Sudán están en guerra civil, no he leído bien la noticia, la iglesia está ahí, Manuel, mira, cuando hay una situación en un país, ¿dónde se va a refugiar la gente? A la iglesia. Y la iglesia, ¿qué le va a decir? No, mire, aquí es para celebrar la misa, sálganse. Cuando los huracanes, bueno, no sé si vos, me imagino que estabas bebé. Yo tenía pequeño. Como 2 años cuando el huracán Mitch. Yo no había nacido, creo. Estaba muy pequeña. Manuel, ¿dónde se refugiaron las personas, los damnificados del huracán? Colegios de la iglesia, parroquias de la iglesia y la iglesia. Mira, voy a tocar un tema espinoso. 2018 en Nicaragua. ¿Dónde se refugió el gobierno? El gobierno que hoy dice que la iglesia se mete en política. ¿Quién buscó a la iglesia como mediadora cuando se sentían con la soga al cuello? El gobierno. Entonces ahora me venís a decir que la iglesia se mete en política si vos le pediste ayuda. ¿Y por qué? Porque todo mundo, y eso es lo que muchas veces duele más, en quien confían, la única institución en la que confían, y eso no solo en Nicaragua, sino que en el mundo entero, es en la iglesia. ¿Dónde fueron, saliendo un poco el contexto internacional, con esta guerra que está sucediendo, a quién le fueron a decir que al Papa que se pronuncie como líder espiritual y también como jefe de un Estado? ¿Por qué? Que se pronuncie. Y el Papa habla en nombre de Dios. Les pedimos que paren ya la guerra. Pero volviendo al tema de que la gente se refugie en la iglesia, por supuesto, Manuel, cuando hay catástrofes naturales, cuando la gente necesita que te ayuden para enterrar. Mira, a mí me molesta, otra vez con las mis molestias, que la iglesia tiene reales. Por supuesto, si la iglesia somos todos. Si yo tengo dinero, la iglesia tiene. Si yo no tengo, claro, cuando aporto a la iglesia, porque hay personas también que no aportan a la iglesia. Yo he estado ahí y yo lo he visto. Nadie me va a contar historias ni cuentos. Lo que pasa es que la iglesia no va a sacar al final de mes un informe diciendo a cuánta gente ayudó. Manuel, a la iglesia, a la parroquia, a la misma curia, era fila de gente pidiendo alimento. Y se les da comida, provisión semanal, ayudando a familias. En la iglesia, cuando alguien necesita enterrar a un familiar y no tiene, ahí está la iglesia con el ataúd. Yo vi padres ayudando con sus vehículos para trasladar para la exequia, con dinero económicamente en sobres, la iglesia aportando. Con niños que están enfermos de diferentes cosas, a veces enfermedades crónicas, personas que tienen, la iglesia ayudando, la iglesia poniendo médicos, que el párroco llama a un amigo doctor. Yo vi tantos médicos, amigos de sacerdotes de la iglesia, que la gente iba a atenderse por la pandemia del COVID y que el médico no cobraba. Y el médico no cobraba porque la iglesia le pedía, o a veces la iglesia pagaba por aquellas personas, dándoles medicamentos. Es decir, que la gente diga la iglesia tiene real y que vendan las riquezas que tienen, pero si la iglesia es como institución, como organización que más ayuda. ¿Cuántos comedores tiene la iglesia infantiles? ¿A cuánta gente la iglesia le da de comer? Entonces, ahí está.
Ah, entonces no querés que la iglesia se meta en lo social, pero si la iglesia es la que te subsidia, ahí está el otro principio importante, el principio de subsidiariedad. Habríamos hablado del de la dignidad humana, dignidad de la persona humana, el bien común, buscando el bien para todos, no el bien para uno solo, ni tampoco, porque la iglesia también reconoce el valor que tiene la riqueza. Nosotros no decimos como iglesia, no, es que la riqueza es mala. La doctrina dice, el Señor te permite tener todos esos medios para los pone en tus manos para que vos ayudes a otro. El problema es que vos has acaparado todo y lo has querido para vos solo. Ese es el problema. El problema no está en la riqueza, el dinero no es el malo. Lo malo es como lo estás administrando. Si a vos el Señor te regala, qué sé yo, por decirte algo, 100 Córdoba, y vos de esos 100 decís, ve, yo voy a darle 10 a alguien que necesita, otro 10 a la iglesia. Hay gente que dice, yo mira, en vez de dárselo al Padre o a la iglesia, si la iglesia tiene, yo mejor se lo doy a alguien que veo en la calle que necesita. Sí, cumpliste con esa persona, pero le seguís debiendo a la iglesia, porque tu responsabilidad en los mandamientos de la iglesia, que son 5, dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. No dice lo que a vos te parezca mejor. Si a vos te parece que en vez de dárselo a la iglesia, se lo vas a dar, no, te andas mal, hermano o hermana. Y otra cosa, con esto de la iglesia que ayuda, la iglesia tiene más de 100.000 organizaciones en el mundo de ayuda, más de 100.000. Entre universidades, escuelas, hospitales, centros de atención, dispensarios, etcétera. Y sin meter tantas parroquias que ayudan y tantas comunidades que ayudan. Otro ejemplo de esto, y vuelvo a tocar el tema de Monseñor Rolando. Pues sabes que compartí con él 11 años, entonces no podemos muy dejar marcada de hablar nosotros de Monseñor Rolando. Esa ofrenda que él recibe en las comunidades, que algunos dicen, wow, el obispo se premió, lleva la camioneta full y de repente no le alcanzó y tienen que mandársela en otro vehículo otro día. ¿Era para la curia eso? No, eso el obispo, testigo porque hasta yo la fui a dejar muchas veces al seminario. ¿Cuántos seminaristas hay en el seminario de Matagalpa? Este año no lo sé, no estoy claro. Pero hubo años que solo en el seminario menor habían 40 chavalos. Esos chavalos tienen que comer. Ah, ¿y cómo hacen para comer? Los seminaristas, los que pueden, entiendo que dan una pequeña colaboración mensual muy mínima, muy mínima. Y muchos, y la mayoría que no pueden porque son de escasos recursos, la diócesis tiene que buscar cómo mantenerlos. ¿Y cómo hace la diócesis? Bueno, ahí el obispo, las ofrendas que reciben las comunidades para el seminario, o si hacen actividades, rifas, etcétera. Las ofrendas que recibe el obispo en las comunidades, por ejemplo, vos lo decías, mucha gente pobre, ¿dónde iba a buscar comida? ¿Dónde iba a buscar que les regalaran? Iban a las parroquias, iban a la curia, a las casas curales. De ahí el obispo colaboraba. Medicamento. Entonces, otro, y ahí me recuerdo de un muy buen amigo y por mucho tiempo también compañero. Cuando están pasando y mira que les dan a los sacerdotes un sobrecito. Se premió el padre, mira cuántos sobrecitos les dieron hoy en las confirmas. Yo lo miraba, Monseñor Rolando, esos sobrecitos. Miraba a un pobre en la calle, un sobrecito de esos que le dieron. Sin abrirlo. Mira, en la curia, o inmediatamente, por ejemplo, él va caminando en la calle y hacia hacer su programa o alguna diligencia y nomás se le acerca un anciano o alguien que de escasos recursos, tome. O en catedral, muchos están acostumbrados y lo vieron, una grande fila después de la misa de 10, algunos eran para saludarlos, otros eran para hacerle alguna consulta espiritual, algún consejo, pero muchos eran para plantearles sus problemas, que no tengo para tal cosa, tengo problemas con mi hijo en la universidad, en los estudios, y Monseñor ayuda. Y la iglesia ayuda. Te pongo el ejemplo de Monseñor que yo lo vi, pero así muchos sacerdotes lo hacen, muchas parroquias que yo no he visto. Y yo te puedo poner muchos ejemplos de sacerdotes que yo lo vi también. Y vi también muchos ejemplos de sacerdotes pidiéndole a otra gente para ayudar a otros, cuando ya el sacerdote no podía o no tenía los recursos. Entonces ahí está la iglesia también activa en la parte social. La iglesia, por eso yo a la iglesia que es madre, que es maestra, le tengo un amor profundo. La iglesia te enseña tantas cosas.
aprendes tanto de la iglesia y hay que vivir esos principios y esos valores del evangelio. La iglesia, como su esposo, que el Señor lo dio todo, Manuel Antonio, no se guardó nada, se despojó de todo y lo entregó todo. Así la iglesia también, en medio de la crítica, en medio de la persecución, en medio de los señalamientos, la iglesia sigue ayudando. Y se me escapaba, vos lo decías te lo iba a decir en un momento importante. Mucha gente se pregunta, ¿por qué la iglesia no dice o hace esto a determinadas personas que no se están portando bien o que no están actuando bien? Porque la iglesia siempre va a hacer caridad, porque la iglesia no tiene enemigos, y el Papa lo ha dicho, la iglesia no tiene enemigos. Hay gente adversaria a la iglesia, pero es la gente la que es adversaria a la iglesia, como lo es el maligno, que es el adversario. La iglesia siempre va a recibir a todos aquellos en su casa. La iglesia no va a ser acepción o excepción de personas. La iglesia no te va a rechazar. La iglesia te va a aceptar y después de todo lo que hiciste en contra de la iglesia, vas a llegar a pedir perdón. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué le dijo San Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿70 veces 7? No te digo hasta 70 veces 7, sino que te digo siempre. La iglesia siempre va a hacer perdón, la iglesia siempre va a hacer reconciliación, la iglesia siempre va a hacer diálogo, aunque no nos guste. Y aunque nuestra humanidad nos diga, no, Manuel, ¿para qué le estás hablando a ese que fue el que te llevó? Ya vino y te dijo, pero es que si vos haces lo contrario, vos no sos discípulo del Señor. Bueno, que a veces hay un proceso, que a veces cuesta, totalmente, porque obviamente está la humanidad, pero también está la gracia que te asiste, está la conversión. No quiere decir que también vas a ser inhumano y que no vas a sentir, y que no vas a sentir tu dignidad de hijo de Dios también, y que vas a andar en los lugares donde no te valoran, o en los lugares donde no te aprecian, o en los lugares donde no te quieren. No quiere decir que te va a ir a meter a ambientes donde vos sabés que no sos bienvenido ni bien recibido, y que más bien eso no va a terminar en nada bueno. Estamos diciendo que siempre va a haber, como la parábola del hijo pródigo, aquel padre que está esperando que su hijo se arrepienta, y que cuando se arrepiente y vuelve, el padre ya estaba desde antes esperándolo con los brazos abiertos para recibirlo. Cuando el hijo se arrepiente y vuelve. Pues ya me acordaste de algo que no lo iba a decir necesariamente, y es que dijiste, Manuel, ¿cómo le vas a hablar a aquel que te llevó? Y me acordaste que el que me llevó a mí, el que me trasladó de Matagalpa a Managua en diciembre, hermana, yo lo conocía a esa persona, a ese oficial, desde que yo tenía por lo menos 5 años. Yo no me acordaba de él, me lo encontré cuando años antes hice examen para la licencia de conducir, y me dice, Manuel, ¿no te acuerdas de mí? Soy tal persona. Mucho gusto. Y él me hizo el examen incluso, y todo. Y resulta que ese 11 de diciembre, él fue uno de los que me llevó hacia auxilio judicial. Entonces me acordaste ahorita porque dijiste, ¿cómo es que no le hablas ahora a esa persona si fue el que te llevó? Y viene la otra parte de la iglesia, porque hay mucha gente que también es un poco aprovechada, y discúlpenme la expresión. Yo soy nicaragüense por gracia de Dios, y de repente se me salen mis palabras muy nicaragüenses, como eso de gente que aprovechada. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hay gente que, es que voy a traicionar a la iglesia, o a estos que son de la iglesia, y para yo obtener un beneficio, pero después, meses después, me acerco a la iglesia diciendo, te voy a ayudar de esta manera. Mira, ahorita estás necesitando esto, toma, yo te lo voy a prestar, yo te lo voy a dar, usarlo, hombre, no hay problema, como queriéndose lavar la cara, como decimos en buen nicaragüense. Está bien. La iglesia siempre te va a recibir, no te va a cerrar la puerta, etcétera. Pero hay algo importante, y es que, claro, los que estamos dentro de la iglesia somos humanos, y muchas veces en eso vamos a tener ahora más cuidado, porque no se nos va a olvidar, por ejemplo, lo que hiciste, por supuesto, y en ese sentido, abrir la puerta sí, pero de que tenés cuidado, y que no es como, seamos como antes. En este sentido, no te olvides de dos cosas. Los hijos de Dios somos mansos, no mensos, pero también somos astutos, porque hay una astucia
que nosotros a la iglesia no le engañamos, Manuel. No. Nos engañamos nosotros mismos. Eso es como en el tema de la confesión. Y aunque no diga nada, probablemente la iglesia pero es que es maestra y es que la guía el Espíritu Santo. No va a engañar a la iglesia, te estás engañando vos. Eso es lo primero. Y el segundo aspecto, que es otro de los valores de la doctrina social de la iglesia, hablamos de la justicia. Perdonar, claro que te tengo que perdonar, pero no quiere decir que hay una justicia con la que vos tenés que cumplir. ¿Ok? Hay una justicia con la que hay que por el hecho o el acto que hayas cometido, la justicia, para que haya paz, tiene que haber justicia. Te voy a poner un ejemplo de esto. Porque y el Salmo de hoy lo dice, el Señor de la justicia vendrá. Porque también, y a veces, mira, hay otro tema, fíjate que a veces nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Creemos que Dios, porque es misericordioso, entonces nos olvidamos que también el Señor es justo y misericordioso. Entonces te voy a poner un ejemplo. Esto es como que vos me hayas hecho daño, mucho daño. Una cosa es que yo te perdone, porque tengo que perdonarte. El Evangelio me manda a perdonarte. Y otra cosa es que yo vuelva a ser nuevamente amiga tuya. Es decir, hay cosas, lo uno no lleva a lo otro. Es decir, aquella persona, te pongo este ejemplo, porque ya lo he visto en testimonios de gente, que es un ejemplo bien fuerte y duro. Aquella mamá que le asesinaron a un hijo, yo he visto casos así, que la mamá en el juicio de aquel que te asesinó al hijo lo perdona y le dice te perdono, pero porque la mamá lo perdonó, esa persona dejó de ir a prisión y cumplirlo. No. Y que porque la mamá lo perdonó, entonces ahora van a ser íntimos amigos. No. Entonces, una cosa es que yo te perdone a vos por todo el daño que me ha hecho, y otra cosa es que yo vuelva a confiar en vos, como que si eras mi amigo, que va a ser mi amigo, o que yo te vuelva a abrir las puertas de mi casa y yo te vuelva a decir, sí, Manuel, tranquilo, después porque hay una herida que producto de la situación que pasó, hay una herida emocional, pueden haber heridas, daño psicológico, pueden haber daño físico, y todo eso se tiene que sanar. Todo eso se tiene que sanar. Y que una persona también pida perdón no quiere decir necesariamente que esta persona realmente ya cambió o realmente ya dio el paso. Signos de conversión. Entonces, y ya con esto vamos a ir concluyendo porque ya nos pasamos bastante del tiempo. Varias cosas que van juntos: misericordia, justicia y paz. Y como dice el mismo Evangelio también, la corrección fraterna. Todo esto va junto. Es que la enseñanza del Señor es una enseñanza integral que va junto y que actúa una detrás de la otra. Corrección fraterna, ok. ¿En qué entra esto, Manuel, de la corrección fraterna? Ok, fallaste, pediste perdón, ok, pero hay que corregirte. Y te tenemos que ayudar a que corrijas también. Uno de los 5 pasos de la confesión, del examen de conciencia, también es el propósito de enmienda. Tienes que enmendarte. Totalmente. Bueno, no sé qué hora tenemos, no sé si hay más saludos, si hay más comentarios, porque estoy sin celular. Dispositivo celular. Sí. Estamos teniendo problemas con los celulares. Pero bueno, cierro con esto. No olvidemos, la doctrina social de la iglesia, que también se le llama enseñanza social, que también se le llama magisterio, que es amplísima, que el primer documento que se conoce es el del Papa León XIII, con la Rerum Novarum, y de ahí vienen un sinnúmero de documentos, y todos los papas han tenido algún documento sobre el magisterio social. Es amplio, está el compendio de la doctrina social, donde ahí van a encontrar respuesta a las grandes preguntas que tienen. También pueden consultar el DOCAT. No se olviden, los principios de la doctrina social de la iglesia son la dignidad de la persona humana, el bien común, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. No confundan el principio de solidaridad con lo que dice el mundo, con lo que se dice en el país. No, el principio de solidaridad es propio de la doctrina social de la iglesia católica. Y hay 3 valores fundamentales: la verdad, la justicia y la paz. Es un tema muy amplio. En otro podcast hablaremos sobre otro tema de doctrina social de la iglesia, que espero que a ustedes les haya entretenido, que hayan aprendido o conocido algo nuevo, y dejen sus preguntas y comentarios para seguir hablando de este tema. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación, y bueno,
tenemos un reto grande y es practicar todos estos principios de la justicia social y de la paz y los principios que nos deja la doctrina social en nuestro entorno, tanto como lo decíamos en una parte del programa, entornos públicos, pero también en entornos particulares y un poco más privados. Voy a leer los comentarios. Dice Gilberto Rodríguez, que alegre que está por ahí. Buenas noches, precisamente la doctrina social cristiana está en relación con ese carácter bautismal de ser reyes, de ser de Cristo, de ser reyes del que Cristo Rey nos hace partícipe, instaurar, expandir y consolidar el reino de los cielos en la tierra es inherente a la misión. Mari Powers, Mari, dice por acá, bendiciones de Dios a Manuel y María, gracias Mari, no sé si pronuncié bien tu apellido, pero muchísimas gracias. Glenda Pravia, muchas bendiciones en sus vidas, y Carla Elizabeth Castillo Gutiérrez, bendiciones. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, gracias por su participación. La doctrina social sin duda es un tema amplio, grande, que hay que irlo explicando paso a paso, poco a poco, y que habrán más temas, más programas que estaremos utilizando para ello y para formar. Porque todo va de la mano, la predicación, el profetismo, pero por otra parte también el silencio. Es que todo va de la mano, porque Cristo hizo silencio también en la cruz, y en momentos en que algunos dicen, ¿por qué la iglesia no dice, por qué no actúa? También está el silencio de Cristo en la cruz. Por eso la iglesia es un misterio. Cristo es un misterio, muchas veces incomprensible, y ante los ojos del mundo muchas veces más incomprensible. Bueno, me despido, nos despedimos con esto de la segunda carta a los Tesalonicenses 3:13, juzga conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, nosotros nos vamos a ver si hay últimos comentarios. Hola, saludos, bendiciones, ya saben, todos los viernes los podcasts católicos de 7 a 8 de la noche por el Facebook de Manuel Antonio Obando Cortedano y de Catolizando, y también estamos subiendo contenido en nuestras redes sociales durante la semana, y también la oración por nuestro pastor Monseñor Rolando José cada día. Y por último, recordarles que me pueden escribir a mi nuevo número de WhatsApp, más 1-771-201-3237, más 1-771-201-3237. El que estaba usando hasta hace unos días y que ahorita lo logré encender y logré mandar el programa a algunos en la lista de difusión, que es el 505-86-79-2420. Lo tengo en mis manos, pero con muchos problemas, y ahí les entrego y les enseño de nuevo el problema. Miren la pantalla cómo se va rayando y se va oscureciendo hasta que se apaga. Entonces eso me permite no poderlo usar, o en momentos sí lo puedo usar, pero de forma rápida, y bueno, se me hace difícil comunicarme a través de él. Entonces por eso les compartí el nuevo número más 1-771-201-3237, que por ahí está en los contactos de mi Facebook. Gracias a ustedes por su sintonía. Dios mediante, la próxima semana, y nos despedimos como iniciamos, con una canción a la Purísima Concepción. En los medios, desde noviembre acostumbrábamos a programar los cantos a la Purísima, y aquí en Catolizando ya inició noviembre también, y estamos programando al inicio y al final un canto a la Purísima, que inicia su novena el próximo 28 y el 29. Algunos lo hacen desde el 28 en la noche, otros el 29 en las mañanas, como en la Basílica del Viejo, y también mañana se conmemora la visita, los 461 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Trono, patrona de Nicaragua, a tierras nicaragüenses. Bueno, muchas actividades en nuestra iglesia, y desde acá nos unimos con mucha alegría en medio de las ganas de estar allá también, porque eso, todos los que estamos fuera tenemos ese deseo de volver a nuestra patria, y sabemos que por gloria y honra de Dios así va a ser. Nos despedimos, muchas gracias a ustedes por su sintonía, Dios les bendice, buenas noches, y Dios mediante nos vemos el próximo viernes 7 de la noche, hora Nicaragua. Nos vamos con este canto a la Purísima. María Victoria, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María de Nicaragua. Nicaragua de María. ¡Que viva la Inmaculada Concepción de María! ¡Que viva! ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María.
¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Bueno, por aquí nos acompañó Luis Manuel en la última parte también. Buenas noches a todos y como siempre les decimos Dios les bendice. Con grata melodía, repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Ella es la más gallarda, ella es la más hermosa, es reina poderosa del coro celestial, es reina poderosa del coro celestial. El coro celestial, por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Sus ojos brilladores, sus labios purpurinos, su talle peregrino, su aspecto virginal. Su talle peregrino, su aspecto virginal, su aspecto virginal. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Todo ella todo indica que esta ley es doncella, que no hay vestido en ella de mancha original, que no hay vestido en ella de mancha original, de mancha original. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Sus trajes la pureza, su centro la humildad, en su alma la piedad, imperio celestial. En su alma la piedad, imperio celestial, imperio celestial. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Sus caras juveniles son todos los querubes, y mil doradas nubes ornan su pedestal, y mil doradas nubes ornan su pedestal, ornan su pedestal. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar. Repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando.